Y continuando con la serie que estamos hablando de Pedro, hace 2 semanas hemos estado hablando acerca del trasfondo de la vida del apóstol Pedro. Para hablar de la carta de 1 Pedro y de 2 Pedro, carta él dice a los dispersos, a los expatriados de la dispersión, era necesario aprender primeramente quién es este personaje que escribe esta carta, porque cuando escribe nos depicta el camino que él caminó antes de poder sentarse y probablemente con la ayuda de Silvano, un discípulo del Señor también, escribir esta carta. El apóstol Pedro sabía escribir. Algunos cuestionan que el autor de 1 Pedro no es Pedro porque utiliza un griego un poco elevado, como para que un pescador pueda escribir con el griego que escribe 1 Pedro, pero se puede ver que la carta ha sido escrita con un amanuense. No sé si han escuchado esto en sus países, los amanuenses, aquellos que escribían cartas. Todavía yo he escuchado un poco de eso. Incluso en la época colonial los amanuenses escribían cartas de amor de una persona a otra, porque no todos escribían. Entonces uno iba donde un amanuense y decía, mire, yo quiero comunicar esto. Y entonces la persona escribía por usted y le leía. ¿Esto quiere decir usted? No. ¿Esto quiere decir usted? No. Entonces, sí, cámbialo por favor. Esto parece interesante. Y por último, solamente la persona firmaba y mandaba la carta con un amanuense. Y el apóstol Pedro escribió esta carta con la ayuda de un amanuense. Es por eso que él es el autor de esta primera carta, solamente que el apoyo de escritura fue de Silvano. Pero nos habla primeramente la escritura de la vida de Pedro. Los evangelios nos describen la vida de Pedro y parte de los hechos nos hablan cómo es que él ha iniciado la iglesia. Y hemos visto también esto en las semanas pasadas, que el apóstol Pedro, hemos hablado de él, de su persona, hemos hablado de su llamamiento, de su vida entre los discípulos, de su confesión, que él había dicho que Jesús es el Mesías prometido, y además en su rol de inicio de la iglesia. Ya por el capítulo 9, capítulo 10, ya aparece como principal protagonista de la carta de los Hechos el apóstol Pablo. Y algunos vestigios se ve de la presencia de Pedro en las cartas del apóstol Pablo, especialmente cuando menciona que viajaba con su esposa visitando como la iglesia de Corinto. Y luego Pedro mismo aparece escribiendo estas 2 cartas a los dispersos en 5 provincias romanas. Así que hemos visto además una gran transformación que sufrió Pedro desde su llamamiento hasta el inicio de la iglesia. No fue el mismo Pedro al cual el Señor llamó a las orillas del mar de Galilea el que escribió esta carta. Fue un Pedro completamente transformado. Cuando escribe su primera carta, Pedro ya ha madurado por su vida con el Maestro, especialmente por las experiencias de aprendizaje que ha tenido con el Maestro antes de su resurrección y de su ascensión. Y también después de ella se pueden ver rasgos todavía de cambios en la vida del apóstol Pedro. Su vida es un mensaje para nosotros. El Señor nos llama tal como estamos, tal como somos, y nos llama para transformarnos y cambiarnos a través de su palabra. Y esto es lo que pasa con el apóstol Pedro. Pero cuando él escribe esta carta ya era un hombre transformado. Era un hombre que había recorrido en la vida cristiana de estar pensando solo en pescar, en trabajar, en sobrevivir. Ahora estaba pensando en cuidar la iglesia del Señor, así como el Maestro le había encomendado. Esta carta fue escrita para animar a los creyentes, especialmente a los que estaban dispersos en 5 provincias romanas, a fin de animarlos en medio del sufrimiento que produce la persecución, no tanto del Imperio Romano, sino la persecución social de ser diferente en una sociedad que tiende a lo opuesto que señalan las Escrituras. Ese era el sufrimiento que tenían. Era el sufrimiento social y el sufrimiento espiritual, que eran perseguidos por sus propios hermanos en cuanto a los judíos que eran cristianos, y los gentiles eran perseguidos aún por los judíos y también eran perseguidos por otros gentiles porque habían adoptado otra manera de vivir. Y así que Pedro sirve para animar a los creyentes que estaban dispersos en 5 provincias romanas, en el Ponto, en Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. La fecha de escritura de esta carta es aproximadamente el 64 después de Cristo, y parece que es un poquito antes de la persecución que inicia el emperador Nerón.
No sé si ustedes han escuchado o han leído en la historia universal, Nerón fue uno de los que inició la persecución sistemática y legalizó la persecución a los cristianos. ¿Por qué decimos que es el 64 aproximadamente después de Cristo? Porque está registrado en la historia la fecha en que Nerón entra al poder y es el emperador de Roma. Pero en estas partes, especialmente en 1 Pedro 2, 13, 14, recomienda el apóstol Pedro honrar al rey. O sea, no está haciendo ninguna observación de que Nerón estaría haciendo algo en contra de los cristianos. Y está recomendando todavía que la institucionalidad de un gobierno que no está en contra realmente de las Escrituras, más bien está funcionando, colocando orden en ese tiempo en el Imperio Romano, y esto se puede ver también en 1 Pedro capítulo 2, versículo 17. Y Nerón entra aproximadamente un poquito más después del 64 después de Cristo, o sea que esta carta, cuando Pedro escribe, es todavía antes de la persecución, porque la tradición dice que Pedro muere justamente en la persecución de Nerón. Entonces esta carta ha sido escrita poco antes de que Nerón entre al poder en Roma. Estamos hablando de 64 después de Cristo, el 33 después de Cristo el Señor Jesús murió. Estamos hablando de una fecha aproximadamente después de 30 años de su partida. O sea, ya era un hombre que había recorrido la vida. Era un hombre que había vivido su vida cristiana, el apóstol Pedro. No era un hombre que hace meses se había convertido. Era un hombre que había madurado y había crecido, no solamente en edad, sino había crecido en su carácter de parecerse al Señor Jesucristo. Las palabras que escribe aquí Pedro no vienen sin reflexión, vienen con reflexión de una vida desde su llamado, sus experiencias y todo lo que sucedió en presencia del Señor Jesucristo. Hermanos, los destinatarios estaban en 5 provincias de esta carta, y eso vamos a ver un poquito más después. Estaban exactamente en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, lo que hoy se conoce como la parte norte de Turquía. Si usted va al Google Maps y ve la parte norte de Turquía, estas 5 provincias, tanto el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, están ubicadas en el norte de Turquía. Esta carta nos enseña acerca de la vida cristiana en medio de la presión social y que involucra la vida del creyente. Hermanos, en este tiempo a veces nos cuesta soportar, identificarnos como cristianos en un medio social adverso. Y evidentemente la cultura del día de hoy es adversa a la fe cristiana. ¿En qué época de la humanidad la cultura no ha sido adversa a la fe cristiana? Esta no es la excepción. Hasta los gobernantes no dicen nada cuando persiguen a los cristianos, cuando quieren quitarnos nuestros derechos de orar, cuando quieren quitarnos nuestros derechos de expresarnos libremente como cristianos. Aún las autoridades no dicen nada a favor de los cristianos. Esto no es una excepción. Siempre ha sido así. Nerón decretó la persecución legal de los cristianos. No tenemos por qué extrañarnos, pero esta carta ha sido escrita justamente para vivir la vida cristiana en medio de la presión social que se genera en la sociedad normal, y probablemente por la presión y por el silencio de las autoridades que le otorgan a los que presionan a los cristianos y le producen sufrimiento. Hoy hablaremos solamente de la parte del saludo al iniciar esta carta. Y dice así, 1 Pedro capítulo 1, versículo 1 al 2. Dice así: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz sean multiplicadas. Oremos. Padre bueno, bendice tu palabra. Y esta vez queremos orar para que esta carta del apóstol Pedro, a quien tú has llamado, Señor, en el mar de Galilea, al cual tú has transformado y a través de diversas experiencias en su vida, Señor, le has hecho aquel que no solamente confiese delante de ti que eres el Mesías, sino que fue el primero en confesarte delante de todos los hombres, con aquel sermón donde expuso que tú has muerto, fuiste sepultado y al tercer día resucitaste. Y 3,000 personas se convirtieron aquel día por el mensaje y el cumplimiento de aquello que tú habías afirmado cuando Pedro te afirmó
que eras el Mesías. Bendice ahora tu palabra y enséñanos, Señor, en esta carta que ha escrito el apóstol Pedro, para que nosotros podamos aprender cómo es ser cristianos en medio de la presión social. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, te damos gracias. Amén. Hermanos, el primer versículo dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Hermanos, en esta primera parte observamos que los creyentes con sus dones espirituales sirven a la iglesia. El apóstol Pedro se dirige a los expatriados que se encuentran dispersos en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, 5 provincias romanas, lo que hoy es el norte de Turquía. Pedro es un enviado del Señor Jesucristo y se dirige a los creyentes que se encuentran dispersos en estas provincias romanas. Los creyentes, hermanos, tienen un don espiritual, así como Pedro, el de apóstol, y lo utilizan en favor de la iglesia del Señor. Y esto es lo que está puntualizando esta parte del apóstol Pedro. Pedro está diciendo: Pedro, apóstol de Jesucristo. El ser apóstol es un don. Pero este es un don fundacional para la iglesia. Este es un don que el Señor dio para fundar su iglesia, para iniciar su iglesia. Porque vamos a ver un poquito más después que apóstol significa enviado especial por el Señor Jesucristo. Eso significa. Lo que pasa es que cuando se traduce a la versión en español, no se encuentra el equivalente en español y se translitera la palabra griega apóstolos para apóstol, pero la traducción directa sería enviado especial. Eso es todo lo que es. Pero en la transliteración parece que se vuelve un título, pero es un don del Señor. En esta carta Pedro inicia presentándose como apóstol, que es la transliteración de la palabra griega apóstolos, que quiere decir enviado especial. En este caso Pedro está diciendo que es un enviado especial del Señor Jesucristo. Esto sí lo puede afirmar. Él no se ha autonombrado un enviado, el Señor mismo le ha enviado, porque primero lo llamó, le formó en su ministerio, y aún después de sus fracasos lo envió a hacer aquella roca para ejecutar la confesión que Pedro hizo frente al Señor Jesucristo, diciendo que Él era el Cristo, que Él era el Mesías. Aquí Pedro está diciendo: Pedro, enviado especial del Señor Jesucristo, lo que está en español apóstol, enviado especial del Señor Jesucristo. ¿Por qué está diciendo Pedro enviado especial del Señor Jesucristo? Yo pienso que cuando Pedro escribe esta parte, o está dictándole a Silvano esta parte, él está recordando desde el mismo momento que le llama al apóstol Pedro a las orillas del mar de Galilea. No era casualidad, no había sido días antes que se había encontrado con el Señor Jesús. Había vivido una experiencia desde su llamamiento hasta caminar día con día con el Señor, viendo su transfiguración, viéndolo caminar en el mar de Galilea, viéndolo en su resurrección, viéndolo al Señor Jesucristo en el día a día, como el Señor le había llamado al apóstol Pedro. Pedro no estaba buscando nada especial, él estaba pescando, pero había sido encontrado por el Señor Jesucristo. Por tanto, él puede afirmar con plenitud, decir: Pedro, enviado especial del Señor Jesús, porque Él me ha encontrado en el mar de Galilea. Yo no he sido el que le ha buscado, Él me ha encontrado y Él me ha enviado. Pedro, apóstol de Jesucristo. Pedro, enviado especial del Señor Jesucristo. O sea que al decir Pedro, apóstol de Jesucristo, él está rememorando todo lo que significó su llamado cuando fue formado y luego enviado por el Señor Jesucristo. Está recordando cuando él lo traicionó y lo negó por 3 veces antes de que cante el gallo. Está acordándose todo eso cuando Pedro dice enviado especial del Señor Jesucristo. Pedro no hizo ningún mérito para merecer el llamado del Señor. No hizo nada. Solo fue llamado por el Señor. O sea, Pedro está rememorando toda su historia. El don de apóstol ha servido para fundar la iglesia del Señor. Ahora que la misma ya está fundada, es el rol de la iglesia predicar las buenas nuevas de la resurrección. El Señor ha dado el don de apóstol para fundar la iglesia. Ahora la iglesia ya está fundada, ya ha cumplido su propósito. A la iglesia le toca ahora predicar las buenas nuevas sobre este fundamento que ha dicho el Señor. Le ha dicho a Pedro: ¿quién dicen que soy yo? Él dice: dicen que tú eres el Cristo. ¿Y quién dicen ustedes que soy yo?
y Pedro ha dicho, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le ha dicho, tú eres Pedro, y sobre esta tu confesión, que es la roca, Petra, edificaré mi iglesia. Y entonces Pedro ha hecho su rol de predicar el Evangelio para fundar la iglesia. Juntamente con los otros apóstoles, la iglesia ya ha sido fundada. Ahora le toca a la iglesia continuar con el crecimiento de la iglesia. No es necesario enviados especiales o apóstoles el día de hoy, porque la iglesia ya ha sido fundada. La iglesia, el objetivo que tenía el Señor de fundar la iglesia, ya ha sido cumplida. Por eso el apóstol Pedro, diciéndose enviado especial del Señor Jesucristo, porque recuerda desde el momento de su llamado y hasta el momento que le comisiona en Galilea de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, ahora se dirige a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Esta carta se dirige a los creyentes, tanto judíos como gentiles, que no están en Jerusalén, sino están expatriados y dispersos. Dispersos, ¿por qué? Porque fueron dispersados por la persecución. ¿Se acuerdan? En Jerusalén, cuando Esteban fue apedreado, la iglesia sale en distintas direcciones y principalmente llega a Antioquía, que es la primera iglesia misionera, donde parte el primer viaje misionero del apóstol Pablo. Los creyentes habían sido dispersados, esta vez por la persecución en Jerusalén. Los creyentes, tanto judíos como gentiles, estaban en diferentes provincias romanas. Y por eso Pedro, cuando se dirige a ellos, se refiere a los expatriados, a los que han tenido que salir de su patria hacia la dispersión. O sea, a la diáspora de los creyentes, porque esa es la palabra griega que utiliza acá cuando dice dispersión. La palabra griega que utiliza es la palabra diáspora. Y se entiende también en español, que están dispersos por diferentes lugares. O sea, ellos están en 5 provincias romanas y a estas personas el apóstol Pedro se dirige como enviado especial. Tiene mucho más significado cuando se entiende en el idioma original. Pedro, enviado especial, dirigiéndose tanto a los hermanos del Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Pedro, con el don de apóstol, o como enviado, estaba poniendo este don que él tenía al servicio de la iglesia, y así es como debe ser, hermano. Fíjese, Pedro está diciendo aquí, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados, a los dispersos que están en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Está diciendo, este don de apóstol, este don de enviado especial que tengo, está al servicio de la iglesia, de los dispersos que están allá en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Entonces nos está hablando el apóstol Pedro que los dones que tenemos los creyentes después de haber conocido al Señor Jesucristo tienen que estar al servicio de la iglesia de Dios. Ningún don Dios nos puede dar para nuestro propio servicio, aunque sirven para edificación personal. Sin embargo, los dones que el Señor Jesucristo nos da a nosotros tienen que ser para servir a la iglesia. La pregunta es, ¿cuál es tu don espiritual? Pedro podía hacer una afirmación bien clara y concreta. Apóstol de Jesucristo, enviado especial para fundar la iglesia. Pero ¿cuál es el don que tú tienes? ¿Sabes el don que Dios te ha dado? ¿Le has entregado a Cristo tu vida y luego has descubierto qué es el don que Dios te ha dado para que sirvas en su iglesia? Hermanos, el Señor nos ha llamado no solamente para ser salvos, sino para servir en la iglesia. Y la otra pregunta es, si no estás sirviendo a la iglesia y no sabes tu don, la pregunta es, ¿qué estás esperando? Porque dijo el Señor, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y este es el ejemplo que Él nos da. Que el Señor no ha venido para ser servido, sino para servir. Y de la misma manera, los dones son extensión de la naturaleza de Dios que se reflejan en los creyentes cuando creen en el Señor Jesucristo. Y como Pedro, muchos podemos afirmar, tal vez no decir apóstol, pero podemos decir, este don tengo del Señor y voy a servir de esta manera a la iglesia del Señor. Así como Pedro decía, como apóstol, me voy a dirigir a los expatriados de la dispersión en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Y en este libro, el apóstol Pedro considera cómo puede edificar y les da las pautas de cómo pueden edificar sus vidas
aquellos creyentes que se encuentran en medio de la presión social. El apóstol Pedro se dirige a los expatriados que se encuentran dispersos en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia. Pedro es un enviado especial del Señor Jesucristo y se dirige a los creyentes que se encuentran dispersos en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Hermanos, los creyentes tienen un don espiritual, así como Pedro, el de apóstol, y lo utilizan en favor de la iglesia. Los creyentes con sus dones espirituales sirven en la iglesia. Un creyente que no está sirviendo en la iglesia, seguramente no está descubriendo el don espiritual que Dios le ha dado para servir en la iglesia. Nosotros, hermanos, no podemos ser pasivos en la iglesia del Señor. No podemos quedarnos quietos en la iglesia del Señor. Algo tenemos que hacer después de haberle conocido al Señor Jesucristo. Mire cuánta necesidad hay, cuántas personas están sin Cristo. Y mire cuánto tenemos que hacer en la iglesia del Señor. El versículo 2 dice, elegidos según la presciencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz sean multiplicadas. Hermanos, los creyentes son elegidos por Dios y pueden esperar más gracia y paz en sus vidas. Este es el secreto. Que uno no es creyente porque uno a sí mismo se elige. No es porque uno, hoy decidí ir desde este año a la iglesia, ahora soy creyente. No es así. Fíjese lo que dice la Escritura. Vamos a ver un poquito más allá. Los expatriados de la dispersión, según Pedro acá, son elegidos por Dios. Por eso él dice, elegidos según la presciencia de Dios, santificados por el Espíritu Santo, dice, para obedecer a Dios mediante la sangre de Jesucristo. Gracia y paz sean multiplicadas. Los expatriados dispersados en estas provincias romanas fueron elegidos por Dios. Eso es lo que está diciendo Pedro. Fueron elegidos por Dios por obra del Espíritu Santo mediante el sacrificio del Señor Jesucristo. Por tanto, que la gracia y la paz se pueda ver más y más. Eso está diciendo. Está diciendo también que los creyentes son elegidos por Dios, separados por el Espíritu Santo para obediencia. Y por la expiación del Señor Jesucristo en la cruz, por tanto, se puede desear que la gracia y la paz pueda verse más en sus vidas. Hermanos, está diciendo elegidos, o sea, se está refiriendo a aquellos dispersos que están en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Está diciendo que han sido elegidos por la presciencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu. O sea, estos creyentes han sido elegidos. O sea, uno no es creyente porque uno decide ser creyente. Uno es creyente porque el Señor le llama. ¿Qué le parece? Pero ¿cómo es eso, pastor? Veamos la vida del apóstol Pedro. Él estaba en el mar de Galilea. No tenía idea de que iba a ser discípulo y apóstol del Señor, enviado especial del Señor. Estaba pescando. Ese era el oficio de sus padres, ese era su oficio. Y ahí se acerca el Señor y le dice, sígueme, ¿no? O su hermano Andrés llama y le viene a decir, hemos encontrado al Mesías. Ven y vele al Mesías. Hermanos, y ahí es donde el Señor le ve y le dice, tú eres Pedro, Simón, y tu nombre va a ser Pedro, Petros, en griego, y Cefas, en arameo, porque Simón es en hebreo. Y entonces lo llama el Señor. Por eso Pedro, cuando dice elegidos, está mirando cuando el Señor le llamó. Está recordando la escena cuando el Señor le llamó. Entonces, ¿dónde está la parte de uno? La parte de uno es cuando el Espíritu Santo a uno le convence. Dios le está llamando. Cuando sabes que Dios te está hablando a tu corazón y te convences que la fe cristiana es la verdad, que Cristo ha muerto por tus pecados y el Espíritu Santo te convence en tu corazón, Dios te está llamando. Nadie te va a poner una calibre 22 o una 9 milímetros en tu espalda para que aceptes al Señor Jesucristo. No va a pasar eso. La decisión es tuya de responder al llamado de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Por eso está diciendo aquí, elegidos según la presencia de Dios. Tampoco quiere decir que Dios ha visto en el pasillo del tiempo que un día Pedro le va a aceptar y que ahora le va a aceptar y que ahora lo va a elegir. Tampoco está diciendo eso.
Porque en ese caso Pedro tendría un mérito para ser elegido. Aquí Pedro no tenía ningún mérito para ser elegido. Dios conoce las cosas en el futuro, pero eso no significa que en base a eso te elige para ser su hijo, porque no hay nada bueno que pueda encontrar en nosotros. No hay. Entonces solamente es una decisión soberana de Dios por la cual elige a aquellos que van a ser sus hijos. La pregunta es, ¿has respondido tú al llamado del Señor Jesucristo de ser un elegido del Señor? Si cada vez Dios te convence en tu corazón y tú no has respondido, aquí no es responsabilidad de Dios de no haber accedido al llamado de Dios. Porque Pedro bien podía haber dicho, Señor, yo no, quiero pescar nomás, pescado me gusta más. Voy a instalar mi fábrica de pescados aquí, de procesamiento de pescados. Él dejó cuando el Señor le llamó, porque el Señor le escogió y él accedió. Además, la decisión de Dios es perfecta. Cuando alguien le llama, no va a ser por si acaso hace caso. De alguna manera vas a llegar a los pies de Dios. Tal vez vas a dar unas vueltas como el pueblo de Israel ha dado, el pueblo elegido de Dios. 40 años en el desierto y después de 40 años entra a la tierra prometida. Se cumple el plan de Dios. No sé cuántos años quieres caminar dando vueltas, hermano, amigo, si no conoces al Señor. Pero hermanos, aquí está diciendo Pedro, estos de Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia son elegidos por la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Mire lo que dice acá. O sea que los eligió no porque han hecho ningún mérito, sino solamente por su gracia. Se ve que el Padre es el que elige. Fíjese, dice, elegidos según la presencia de Dios Padre. O sea, Dios Padre, del trino Dios, Dios Padre, elige a las personas. Y segundo dice, en santificación del Espíritu. ¿Eso qué quiere decir? Que el Espíritu Santo, santificación, viene de la palabra agios, que significa apartar en griego. Entonces, elegidos en santificación, elegidos para ser apartados. Entonces, Dios elige. Y el que hace el trabajo de apartarnos, que es santificación, es el Espíritu Santo. Dice aquí, en santificación por el Espíritu. O sea que cuando el Señor nos elige, el que nos convence de justicia, juicio y de pecado es el Espíritu Santo en nuestro corazón. Nos da convicción de que lo que nos están hablando es la verdad. Y entonces, si nosotros aceptamos, el Espíritu Santo está haciendo su trabajo ahora de apartarnos. Ahora, hermanos, santificación significa que nos aparta para Dios. Por eso aquella persona que se convierte al Señor Jesucristo se aleja del pecado, hermanos. No disfruta del pecado. La persona que ha venido a Cristo ha sido elegida por Dios y ha sido apartada por el Espíritu Santo. Se siente mal cuando hace pecado. Pero si no se siente mal cuando hace pecado, algo está mal. Cuando está feliz pecando por aquí y por allá, tal vez el Espíritu Santo no ha hecho todavía el trabajo en su vida. Tal vez necesitas de considerar que si verdaderamente ha hecho su decisión por el Señor Jesucristo, si verdaderamente ha respondido al llamado de Dios que le ha hecho a través del Espíritu Santo. O sea, aquí vemos la primera persona de la Trinidad, a Dios, eligiendo a quienes van a ser sus hijos, así como Pedro afirma, porque él tiene razón para afirmar de la elección, porque él fue elegido cuando era un pescador en el mar de Galilea. Pero también Pedro está explicando que después de que Dios le elige, el Espíritu Santo lo aparta, dice, ¿para qué? Y vamos a ver. Entonces el creyente puede obedecer a Dios luego de ser apartado. Y dice aquí, luego que puede ser rociado con la sangre del Señor Jesucristo. O sea, lo aparta el Espíritu Santo para que el creyente pueda obedecer a Dios. El que de verdad ha creído en Cristo, le es fácil sujetarse a la Escritura. Le es fácil obedecer la Escritura. Porque la Escritura es la revelación de Dios. Es la palabra de Dios revelada. Y aquel que está en Cristo, no le cuesta sujetarse a obedecer la palabra de Dios. No necesita la visita del pastor cada semana para decir obedecer la palabra, obedecer la palabra. No necesita.
Porque tiene el Espíritu Santo del Señor que le conduce a obedecer la palabra de Dios, lo que está escrito. Amén. Y dice también aquí, vamos a ver, y ser rociados con la sangre de Jesucristo, dice la tercera cosa. O sea que Dios elige, el Espíritu Santo es el que santifica, el que aparta, y aquí dice rociados con la sangre de Jesucristo. Eso quiere decir por el sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz, por la expiación del Señor Jesucristo en la cruz, que cualquiera que acepta que el Señor Jesucristo murió, fue sepultado y al tercer día resucitó en la cruz del Calvario, entonces esta persona es una persona elegida. Y eso es lo que está diciendo. Aquí participan las tres personas de la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, participando en la obra de la redención, de la elección, de la salvación que hace Dios a las personas. O sea, el mérito para ser salvos no es solamente que el Espíritu Santo nos aparta, sino que el Espíritu Santo nos aparta en mérito que Cristo murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Y si nosotros aceptamos ese sacrificio en nuestro lugar, el Espíritu Santo nos aparta para que vivamos una vida de santificación, para que vivamos una vida de apartarnos del pecado cada vez más. El creyente camina cada vez más lejos del pecado. No está disfrutando del pecado el creyente. El creyente se aleja cada vez más del pecado. En esto te vas a dar cuenta que madures. Que cada mañana que te levantas para combatir con el pecado, contra el pecado. No para disfrutar contra el pecado. Si estás feliz donde estás, debes ponerte a preguntar si de verdad has hecho tu decisión por Cristo. Porque ¿sabe qué, hermano? El pecado siempre tiene consecuencias. Cuando una persona peca, el pecado siempre tiene consecuencias. Por eso dice la palabra del Señor, porque la paga del pecado es muerte. Cualquier pecado que uno hace tiene como consecuencia la muerte. ¿Y qué es la muerte? Es la separación de Dios. Y cuando estamos separados de Dios, no experimentamos bendición en nuestra vida. ¿Por qué me va mal? Porque estás lejos de Dios. Probablemente porque no te has reconciliado con el Señor. Para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Entonces el creyente puede obedecer a Dios y luego menciona que esto es posible solamente por el sacrificio del Señor Jesucristo en los méritos del Señor Jesucristo. Como hemos dicho, en este versículo se ve al Trino Dios actuando en nuestra salvación. Y Pedro saluda a los dispersos, deseándoles gracia y paz sean multiplicadas. Cuando dice sean multiplicadas, está diciendo que haya más y más. Así es en el original griego. Dice que la gracia y la paz haya más y más, pero no se traduce así en español. Entonces, en español lo colocan multiplicadas, pero en griego dice que gracia y paz haya más y más. Así dice. ¿Qué está diciendo esto, hermanos? ¿Qué es gracia? Gracia es el favor inmerecido que experimentamos de Dios. Paz es paz nomás, pero no es una paz que el mundo ofrece. Es una paz interna de saber que somos salvos en Cristo Jesús. Y que a nuestro alrededor puede haber muchas dificultades, pero esa paz interna que tenemos de que Dios está en control de todas las circunstancias y nuestra fe está fundada en Cristo, que pase lo que pase, vamos a estar nosotros haciendo la voluntad de Dios, y cuando estamos en la voluntad de Dios, nada nos quita nuestra tranquilidad. Pero está fundando que la gracia y paz va a haber más y más cuando esas personas son elegidas, las que experimentan la gracia, el favor inmerecido de Dios, y la paz más y más. O sea, no está prometiendo gracia y paz a aquellos que no han sido elegidos. Simple. Hermanos, a veces alguien viene que le dé un consejo de la palabra de Dios en su vida. Me pasa mucho aquí. Hacemos aquí lo que se llama el POD, Pastor of the Day. Yo tengo un día específico donde hago el POD, Pastor of the Day. Y vienen personas de afuera de la iglesia y quieren encontrar alguna respuesta para su vida. Y quieren encontrar paz, gracia para su vida sin entregar su vida al Señor Jesucristo. Lo que yo les digo, mire, el principal paso para usted es que usted entregue su vida al Señor Jesús. Este es el Evangelio, y si usted decide entregar su vida a vivir por la palabra, va a experimentar la gracia y la paz de Dios en su vida. No, yo quiero solamente la tranquilidad, nomás que las cosas me vayan bien. No quiero estar en este asunto de la religión, me dicen. Ok, you lost it.
Perdido la bendición del Señor. Piensan que estoy queriendo reclutarles para la iglesia, que vengan, queremos que la asistencia suba. No se trata de eso, hermano. Se trata de encontrar la verdadera gracia y la paz de Dios. Pero no puede haber la gracia y la paz de Dios si la persona no ha sido elegida por el Señor. Si la persona no ha respondido con fe al llamado de Dios, así como Pedro respondió. O sea, la gracia y la paz van a abundar en la vida de las personas que han sido elegidas por el Señor, aquellos que han respondido positivamente al llamado de Dios. Esto quiere decir que cuando uno es creyente, ha sido elegido, convencido, separado por el Espíritu Santo, habiendo aceptado la expiación del Señor Jesucristo por sus pecados, se puede esperar más gracia y paz de Dios en su vida. Y esto es con lo que saluda el apóstol Pablo. Esto es lo que implica el saludo del apóstol Pablo. Esta carta no se está refiriendo a los inconversos, a los que no conocen de Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Se está refiriendo a los elegidos por el Señor. Si bien los dones espirituales sirven para edificar la iglesia, aquí Pablo está diciendo con su don que las personas elegidas pueden seguir experimentando la gracia y la paz de Dios más y más, siempre y cuando se certifiquen que son hijos de Dios. ¿Quiere usted esa gracia? ¿Quiere usted esa paz? Hoy es su día para que venga a los pies del Señor Jesucristo. Y tal vez debiera preguntar, ¿tiene usted la gracia de Dios? ¿Tiene usted paz en su corazón? A pesar de las tormentas de la vida, ¿tiene paz en su corazón? Si no la tiene, es tiempo de decidir por el Señor Jesucristo. Los expatriados de la dispersión son elegidos por Dios, santificados por el Espíritu para obedecer a Dios mediante la sangre de Jesucristo. La gracia y paz sean multiplicadas. Los expatriados dispersos en estas provincias romanas fueron elegidos por Dios por obra del Espíritu Santo y mediante el sacrificio del Señor Jesucristo, por tanto que la gracia y la paz se pueda ver más y más en sus vidas. Los creyentes son elegidos por Dios, separados por el Espíritu Santo para la obediencia y por la expiación del Señor Jesucristo en la cruz. Por tanto, se puede desear que la gracia y la paz se pueda ver más y más en sus vidas. Los creyentes son elegidos por Dios y pueden esperar más gracia y paz en sus vidas. ¿Es usted un creyente? ¿Es usted un creyente como Pedro, que puede afirmar que Jesús es el Mesías? No solamente que es el Mesías, sino que es su Mesías. Por eso él podía experimentar la gracia y la paz de Dios. La tradición cuenta que cuando Nerón empieza a perseguir la iglesia, capturan al apóstol Pedro y le culpan de estar causando problemas no solamente en Roma, sino en diferentes provincias del Imperio Romano. Y deciden crucificarlo como castigo, porque hacen legal la persecución a los cristianos. Y entonces Pedro dice, la tradición dice, que Pedro no quiso morir clavado como el Señor, en posición con la cabeza arriba. Él dijo, yo no merezco siquiera morir como mi Señor murió. Por favor, a mí crucifíquenme de cabeza. Y se hizo crucificar de cabeza. ¿Por qué? Porque era un hombre llamado por el Señor. Su convicción no se negocia ni en el momento de la muerte, porque fue un hombre verdaderamente llamado. Era un verdadero cristiano, hermanos. Hermanos, Pedro fue uno de los que sirvió a los elegidos. Y Pedro fue una persona que era un enviado especial del Señor, porque fue llamado especialmente para iniciar y fundar la iglesia. El apóstol Pedro se dirige a los expatriados que se encuentran dispersos en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Los repatriados expatriados de la dispersión son elegidos por Dios, santificados por el Espíritu para obedecer a Dios mediante la sangre de Jesucristo. Pedro es un enviado del Señor Jesucristo y se dirige a los creyentes que se encuentran dispersos en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Los expatriados de la dispersión en estas provincias romanas fueron elegidos por Dios
por obra del Espíritu Santo y mediante el sacrificio del Señor Jesucristo. Por tanto, la gracia y la paz se puede ver más y más en sus vidas. Hermanos, los creyentes tienen el don espiritual, un don espiritual como Pedro tuvo el de apóstol, y utilizan estos sus dones en favor de la iglesia. Los creyentes son elegidos por Dios, separados por el Espíritu Santo para la obediencia y por la expiación del Señor Jesucristo en la cruz. Por tanto, se puede desear que la gracia y la paz se pueda ver más en sus vidas. Hermanos, y este pasaje, el texto dice, los creyentes con sus dones espirituales sirven en la iglesia. Los creyentes son elegidos por Dios y pueden esperar más gracia y paz en sus vidas. El apóstol Pedro se dirige a los expatriados dispersos que son elegidos por Dios y los saluda en estos 2 versículos. Pedro se dirige a estos dispersos, a los elegidos, deseándoles más gracia y paz de Dios. Los creyentes tienen dones espirituales. Los creyentes son elegidos por Dios y pueden expectar más gracia y paz de Dios. Los creyentes sirven a la iglesia. Ellos son elegidos por Dios y pueden esperar más de su gracia y de su paz. Y Pedro fue uno de los que sirvió a los elegidos. Servir en la iglesia significa servir a los elegidos de Dios. Qué privilegio, hermanos. Servir aquí en la congregación significa servir a los que a Dios ha elegido para su honra, para su gloria. La pregunta es, ¿eres tú un elegido de Dios? ¿Has dicho sí al llamado y convencimiento del Espíritu Santo en tu vida? ¿Lo has hecho? Pedro podía afirmar claramente de que él era un enviado especial, un apóstol, y podía dirigirse con clara convicción a quienes eran elegidos en estas 5 provincias romanas. Hermanos, hoy es el momento de pensar en nuestras vidas. Y amigos, si no ha hecho la decisión de entregarle su vida al Señor Jesucristo, este es el día que debe hacerlo. Vamos a orar. Padre, bendice tu palabra y gracias te damos otra vez por el apóstol Pedro. Aquí, Señor, en la información que tenemos en tu palabra, en la revelación de la palabra, podemos ver, Señor, que tú lo has llamado, lo has elegido. Y que en el camino lo has transformado, Señor, para que él haga el rol que tú has dicho que él tiene que hacer. Ahora queremos orar, Señor, por los hermanos y amigos que han venido, que tal vez no han hecho decisión todavía por ti, pero que desean ser transformados, Señor, por el poder de tu Espíritu Santo. Hoy te pedimos que tu palabra haya tocado los corazones y hayas llamado a algunos, Señor, para ser tus hijos. Te damos gracias en este día, en el nombre de Jesús. Mientras estamos orando, hermanos, yo quisiera preguntar si hay alguien el día de hoy, aquí en la iglesia, que ha escuchado el llamado de Dios y que sabe que el Evangelio es la verdad y que quiere entregarle su vida al Señor Jesucristo. ¿Hay alguien? Si hay alguien, levante su mano. El día de hoy vamos a orar para conducirle a los pies del Señor. No tenga vergüenza, no tenga temor. Si hay alguna persona que no conoce al Señor todavía y el día de hoy quiere entregarle su vida al Señor Jesús, levante su mano. ¿Hay alguien? ¿Hay alguien? Está bien. Si no hay ninguna persona, de igual forma le vamos a invitar que si quiere hacerlo en el salón de oración que tenemos, al lado izquierdo, le invitamos que venga. Y si usted ha venido por primera vez también a este servicio y ha venido por primera vez a esta congregación, le invitamos que por favor pase también al salón de recepción, de oración. Allá queremos conocerle y orar por usted si tiene alguna necesidad también. Y mayormente que usted entregue su vida al Señor Jesucristo. Vamos a continuar orando. Padre bueno, gracias por tu palabra, Señor, que dices que es más cortante que una espada de doble filo, que penetra hasta el alma, hasta partir los tuétanos y las coyunturas. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, damos gracias. Amén.